Yo siempre fui una mujer de carácter fuerte, hecha a base de esfuerzo y sacrificio. Desde muy joven entendí que la vida no me iba a regalar nada. Me casé a los 19 años con un hombre trabajador, pero débil de espíritu. Él tenía buenas intenciones, sí, pero se conformaba con poco, con sobrevivir, mientras que yo siempre tuve la necesidad de ir más allá, de construir algo que me diera seguridad y orgullo. Por eso, mientras él se conformaba con su jornal en la fábrica, yo empecé a vender comida, luego ropa, y poco a poco fui creciendo. Me levantaba antes que el sol y me dormía cuando ya todos descansaban. No había día que no me partiera el alma trabajando, y gracias a eso logré lo que pocas mujeres de mi época, ser dueña de mi propio negocio. Comencé con una pequeña tienda de abarrotes en la esquina de nuestra colonia, y con los años esa tiendita se convirtió en un mini súper. Después abrí una segunda sucursal, y luego una tercera. Cuando me di cuenta, ya era una mujer respetada en la comunidad, con empleados a mi cargo y un nombre que la gente mencionaba con admiración. Nunca me olvidé de mis raíces humildes, pero tampoco me disculpé por mi éxito. Lo había ganado con sudor y con lágrimas. Mis hijos crecieron viendo ese esfuerzo, pero cada uno tomó su camino. Mi hijo mayor se fue a trabajar fuera del país y rara vez lo veo. Mi hija menor, Laura, fue siempre la más complicada. Nunca quiso trabajar conmigo, nunca quiso aprender el negocio. Era rebelde, caprichosa, siempre buscaba atajos. Cuando se convirtió en madre, apenas tenía lo básico para mantenerse, y por eso vino a mí con lágrimas en los ojos, rogándome que la ayudara. Solo cuídalos un tiempo, mamá, me dijo. Mientras me estabilizo, mientras consigo algo mejor. ¿Y cómo iba a negarme? Yo no podía darle la espalda a mis nietos. Esos niños no tenían la culpa de la inmadurez de su madre ni de las ausencias de su padre. Abrí las puertas de mi casa para ellos como si fueran mis propios hijos. Les compré camas nuevas, llené el refrigerador de comida que les gustaba, contraté a una maestra particular para que les ayudara en sus primeras letras, y sobre todo, les di lo que cualquier niño necesita: estabilidad, cariño y presencia. Recuerdo la primera noche que durmieron en mi casa. Los vi tan pequeños, tan frágiles, tan confundidos. Se acurrucaron en su nueva cama y yo me senté junto a ellos hasta que se quedaron dormidos. Pensé, ahora me toca empezar de nuevo, pero no me importa. Porque en ese momento supe que mi vida tenía un nuevo propósito: criarlos, cuidarlos, darles una infancia distinta a la que tuve yo. Los años pasaron y se convirtieron en mi motor de vida. Me acompañaban a la tienda, se sentaban en la oficina mientras yo revisaba cuentas, y poco a poco fueron entendiendo que la abuela era mucho más que una figura que aparecía de vez en cuando. Yo era la que los llevaba al doctor, la que estaba en las juntas escolares, la que les compraba uniformes y juguetes. Fui yo quien estuvo presente en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada logro escolar. Laura, mi hija, aparecía y desaparecía. A veces se los llevaba un fin de semana, pero siempre regresaban más flacos, con ropa sucia y con esa mirada apagada que me rompía el corazón. Yo no hacía preguntas. Solo los abrazaba y les prometía que conmigo siempre estarían bien. Claro que no les faltaba nada. Al contrario, les di lo mejor de lo mejor. No porque fueran caprichosos, sino porque yo sabía que podía dárselo y quería verlos sonreír. Los llevé de vacaciones a la playa, los inscribí en clases de natación y de música, les compré bicicletas, tablets, libros, todo lo que pudiera ampliar sus horizontes. Más de una vez me dijeron: abuela, eres como nuestra mamá. Y aunque me dolía que vieran a su madre tan lejana, también sentía orgullo de haberme ganado ese lugar en sus corazones. Yo nunca hablé mal de Laura delante de ellos. Jamás. Aunque en mi interior me dolía que no pudiera ofrecerles lo mismo, siempre les dije que su madre los amaba, que trabajaba mucho, que hacía sacrificios. No quería que crecieran con resentimiento. Pero con el tiempo, los niños fueron entendiendo solos. Me preguntaban: ¿por qué mamá no viene a nuestras presentaciones en la escuela? ¿Por qué no se queda a dormir aquí con nosotros? ¿Por qué no vive con nosotros? Y yo respondía con evasivas, con palabras suaves que ocultaban la verdad. No quería que la vieran como una enemiga, aunque a veces parecía que Laura se esforzaba por ganarse ese título.
conforme mis nietos crecían, yo los vi florecer. Eran niños felices, seguros, educados. Mis amigos y conocidos siempre me decían, qué bien educados están tus hijos. Y yo sonreía, aunque por dentro me dolía un poco corregir, no son mis hijos, son mis nietos. Porque en el fondo, yo sabía que los estaba criando como propios. Esa vida de familia la disfruté más de lo que jamás imaginé. Volver a sentir el bullicio de risas en casa, los zapatos tirados en la sala, las mochilas en el pasillo, los dibujos pegados en el refrigerador. Era como revivir mi maternidad, pero desde un lugar más sabio y más sólido. Tenía la experiencia, tenía los recursos, y sobre todo, tenía un amor infinito por esos pequeños. Y sin embargo, detrás de toda esa dicha, yo sentía un temor escondido, el día en que Laura quisiera recuperarlos. Porque sabía, muy en el fondo, que no era cuestión de amor, sino de orgullo. Ella no soportaba verme en ese rol. Y aunque no lo decía, yo lo percibía en sus ojos cada vez que venía a la casa y los niños corrían a abrazarme a mí primero, antes que a ella. Lo que nunca imaginé era que ese día iba a llegar cargado de reproches. Que en lugar de agradecerme, mi hija iba a acusarme de haberlos malcriado. Que en lugar de ver todo lo que les di, iba a sentir envidia de lo que ella nunca pudo darles. Ese fue el principio de una herida que aún no termina de cerrar. El día en que Laura me enfrentó lo recuerdo con tanta claridad que a veces pienso que se quedó grabado en mi piel como una cicatriz invisible. Era un domingo por la tarde, yo estaba en la cocina preparando un pastel porque los niños habían insistido en que querían algo dulce. Habían estado jugando en el patio todo el día, con sus bicicletas y un balón nuevo que les había comprado. Sus risas llenaban la casa y yo sentía esa paz que me envolvía cada vez que los veía felices. Laura llegó sin avisar, como casi siempre. Tocó la puerta con esa impaciencia que la caracterizaba y entró con una expresión que me heló la sangre. Sus ojos estaban cargados de enojo, y en lugar de saludar a los niños que corrieron hacia ella, apenas los acarició de manera distraída. «Mamá, tenemos que hablar», me dijo en un tono seco. Yo asentí y dejé el batidor sobre la mesa. Le indiqué que pasara a la sala, aunque en mi interior sabía que nada bueno iba a salir de esa conversación. Nos sentamos frente a frente y, sin rodeos, soltó lo que llevaba tiempo acumulando. «Ya estoy harta de que te metas en la crianza de mis hijos. Los estás malcriando, mamá. Les das demasiado. Les das una vida que ni yo puedo darles y después vienen a mí a exigirme lo mismo». Sus palabras me golpearon como piedras. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Malcriar. ¿Eso era lo que ella veía en todo lo que había hecho por sus hijos? Laura, yo solo he intentado darles lo mejor, empecé a decir, pero me interrumpió bruscamente. Ese es el problema. Siempre tienes que ser la heroína, la que resuelve todo, la que puede más que los demás. Ellos son mis hijos, no tuyos. Yo soy su madre. La miré con tristeza. Sí, era su madre, pero también sabía que no había estado presente. Que había preferido otras cosas, otros caminos, mientras yo me encargaba de todo. Pero no lo dije. Nunca fui de echar culpas. Yo nunca he querido reemplazarte, hija. Solo cuidarlos, porque tú misma me lo pediste. ¿Ya se te olvidó? Llegaste con ellos en brazos rogándome ayuda. Y yo los recibí porque no podía dejarte sola. Sí, pero una cosa es cuidarlos y otra es tratarlos como si fueran tuyos. Los llevas de viaje, les compras todo lo que quieren, hasta les pusiste maestra particular. ¿Sabes cómo me siento yo cuando ellos me preguntan por qué conmigo no pueden tener lo mismo? Me haces quedar como una fracasada. Ahí comprendí que la raíz de su enojo no era por los niños, sino por ella misma. No soportaba la comparación, no soportaba ver en mis nietos la vida que ella hubiera querido darles, pero que no podía. Y en lugar de sentirse agradecida, se llenaba de rencor. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Laura, yo no les he dado nada que no pudiera darles por amor. No es para humillarte ni para competir contigo. Son tus hijos, claro que lo sé. Pero mientras estén bajo mi cuidado, voy a procurarles lo mejor. ¿Acaso preferirías que les negara lo que yo puedo darles solo para que no te sientas mal?
Ella bajó la mirada, pero enseguida me devolvió una expresión dura. No entiendes, mamá. Tú siempre tienes que estar por encima. Siempre tienes que demostrar que puedes. Yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que tú eres más madre que yo. Esa frase me atravesó el alma. Yo nunca había querido usurpar su lugar. Al contrario, me esforcé por mantener su figura viva en la vida de los niños, incluso cuando ella no estaba. Y sin embargo, ahí estaba, acusándome de haberla desplazado. Los niños entraron corriendo en ese momento, interrumpiendo la tensión. Traían las manos llenas de tierra y me mostraban unas flores que habían arrancado del jardín. Mira, abuela, para ti. Me abrazaron con esa espontaneidad que solo los niños tienen. Yo les sonreí, aunque mi corazón estaba hecho un nudo. Laura los miró con una mezcla de celos y rabia contenida. Se levantó bruscamente y dijo: recojan sus cosas. Nos vamos. Los niños se quedaron paralizados. ¿Cómo que nos vamos, mamá?, preguntó el mayor, con una voz insegura. Ya dije que nos vamos. Van a vivir conmigo. Yo sentí un vacío en el estómago. El día que tanto temía había llegado. Pero lo que más me dolió fue la manera en que los niños la miraron, confundidos, con lágrimas formándose en los ojos. Pero, aquí está la abuela, aquí tenemos todo. No discutan, gritó Laura, perdiendo el control. No quise pelear frente a los niños. No quería que se sintieran atrapados en medio de un conflicto entre su madre y yo. Así que simplemente me quedé callada, aunque por dentro estaba destrozada. Esa misma noche, Laura se los llevó. Los niños lloraban, abrazándome con desesperación. No queremos irnos, abuela, me decían entre sollozos. Yo traté de tranquilizarlos, les prometí que todo estaría bien, aunque sabía que era una mentira piadosa. Los vi salir con sus maletas y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La casa quedó en silencio. Un silencio que me pesaba en el alma. Cada rincón me recordaba a ellos, los juguetes tirados en la sala, los dibujos pegados en el refrigerador, las camas aún desordenadas. Era como si de repente me hubieran arrancado un pedazo de vida. Los días siguientes fueron los más duros. Ya no escuchaba sus risas al despertar, ya no tenía a quien preparar el desayuno, ya no había pequeñas voces pidiéndome ayuda con la tarea. Me sentía vacía, como si hubiera perdido de golpe todo lo que me daba sentido. Intenté llamarlos, pero Laura rara vez me contestaba. Y cuando lo hacía, era fría, distante. No los busques tanto, mamá. Déjame a mí ser la madre. Me lo decía con ese resentimiento que ya no se molestaba en disimular. Yo sabía que detrás de esas palabras no había un deseo genuino de hacerse cargo, sino una necesidad de demostrarme que podía, aunque en el fondo no lo estaba logrando. Las semanas pasaron y empecé a escuchar cosas. Los niños no estaban yendo a sus clases particulares, ya no practicaban natación, habían dejado la música. La comida en casa era escasa, y muchas veces se presentaban a la escuela sin desayunar. Incluso me enteré por una maestra que habían bajado sus calificaciones, que ya no participaban como antes, que los veía apagados. Eso me partió el corazón. Yo sabía que conmigo nunca les faltó nada, ni material ni emocional. Y ahora estaban viviendo un retroceso, no porque Laura no pudiera trabajar, sino porque su orgullo era más grande que su amor. Una tarde, después de semanas sin verlos, los niños aparecieron en la tienda. Vinieron caminando solos, con mochilas viejas y caras cansadas. Abuela, ¿podemos quedarnos un rato contigo?, me preguntaron con esos ojitos tristes que me derritieron el alma. Los abracé con toda la fuerza que tenía. Fue en ese instante que comprendí que la historia aún no estaba escrita, que no importaba lo que Laura intentara hacer, tarde o temprano mis nietos iban a darse cuenta de la verdad, quien había estado siempre ahí para ellos, quien les había dado estabilidad, amor y una vida digna. Pero lo que no imaginaba era que este conflicto aún estaba lejos de resolverse, y que mi hija, en su afán de marcar territorio, iba a llevar la situación al límite. Los niños se quedaron conmigo esa tarde como si nunca se hubieran ido. Apenas entraron a la casa, corrieron a sus habitaciones, abrazaron sus peluches y revisaron los cajones donde aún guardaban sus juguetes favoritos.
El más pequeño me dijo con un suspiro: «Abuela, aquí sí se siente como en casa». Yo traté de sonreír, aunque por dentro sentía un dolor profundo. No quería que ellos fueran testigos del conflicto entre su madre y yo, ni que cargaran con culpas que no les correspondían. Así que simplemente los abracé y les preparé una cena como las que solíamos compartir: sopa caliente, pan recién horneado y jugo natural. Sus caritas se iluminaron como si hubieran regresado a un refugio después de una tormenta. Pero esa tranquilidad duró poco. Al anochecer, Laura apareció furiosa. Golpeó la puerta con tanta fuerza que los niños se asustaron y corrieron a esconderse detrás de mí. Yo abrí y la vi con los ojos rojos de rabia, con esa postura altiva que usaba para disimular su inseguridad. «¿Qué significa esto, mamá?», gritó apenas cruzó el umbral. «¿Por qué vinieron aquí? ¿Por qué no me avisaste que estaban contigo?». «Laura, yo no los traje, ellos vinieron solos. Estaban cansados, necesitaban un respiro. No me vengas con excusas. Siempre metiéndote en lo que no te corresponde. Les llenas la cabeza con ideas, los haces creer que contigo todo es mejor». Los niños, con lágrimas en los ojos, intentaron explicar. «Mamá, no es eso, solo extrañábamos a la abuela, contigo no es igual». Pero esas palabras, en lugar de ablandarla, la hicieron estallar más. «¿Ven lo que digo? Los tienes en contra mía. Eres una manipuladora, mamá». Yo me quedé helada. Nunca imaginé que mi propia hija me acusaría de algo así. No respondí con gritos, aunque todo dentro de mí ardía de impotencia. La miré a los ojos y le hablé con firmeza. «Laura, yo no necesito manipular a nadie. Los niños saben quién ha estado para ellos. Y si prefieren venir aquí es porque se sienten seguros, no porque yo les diga qué pensar». Ella se quedó unos segundos en silencio, y entonces soltó una amenaza que me heló la sangre. «Si sigues metiéndote, mamá, voy a hacer que no los vuelvas a ver». Los niños gritaron al unísono. «No, mamá. No queremos dejar de ver a la abuela». La escena fue desgarradora. Al final, Laura se los llevó otra vez, arrastrando sus mochilas mientras ellos lloraban y me extendían las manos. Esa noche lloré sola en la sala, con el corazón en pedazos. El deterioro. Pasaron las semanas y las noticias sobre los niños se volvieron cada vez más preocupantes. Los maestros me llamaban, preocupados porque ya no rendían en la escuela. Sus notas habían bajado drásticamente y se mostraban desmotivados. La maestra de música me confesó que el mayor, que antes soñaba con tocar el piano profesionalmente, ya no quería practicar. Una vecina me contó que los veía a menudo solos, esperando a que su madre regresara tarde del trabajo o de sus salidas con amigos. El más pequeño llegó a enfermarse de gripe y Laura no lo llevó al médico hasta que estuvo casi con fiebre alta. Yo sentía impotencia, pero Laura había cumplido su amenaza, me limitaba cada contacto con ellos. Apenas me dejaba hablar por teléfono unos minutos, y cuando lo hacía, estaba atenta para que no les dijera nada que ella interpretara como interferencia. Un día, los niños lograron llamarme desde el celular prestado de un compañero de la escuela. Sus voces sonaban apagadas, como si hubieran perdido la alegría que tanto los caracterizaba. «Abuela, ya no tenemos las clases de natación ni la maestra de inglés. Mamá dice que no hay dinero, pero la otra vez la vimos comprando ropa y saliendo a cenar. Yo extraño comer contigo, abuela», dijo el pequeño con un hilo de voz. «Aquí casi siempre hay lo mismo y a veces no alcanza». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Sabía que Laura tenía un empleo estable, y que si no podía darles lo mismo que yo, era porque no organizaba bien sus prioridades. Su orgullo estaba destruyendo a los niños. El estallido de la situación llegó a un punto crítico en una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi hermana menor, y todos nos habíamos reunido en su casa. Yo había decidido no causar problemas y me limité a saludar de manera cordial a Laura, aunque ella apenas me devolvió una mirada fría. Los niños, en cambio, corrieron hacia mí apenas me vieron. Me abrazaron con fuerza y me llenaron de besos, como si no me hubieran visto en años. Sus ojitos brillaban de emoción. «Abuela, mira lo que aprendimos en la escuela», me dijeron, mostrándome unos dibujos.
Yo los felicité, pero me di cuenta de que había detalles que antes cuidaban mucho más, trazos descuidados, falta de entusiasmo. El brillo en su talento parecía opacado. Laura lo notó y explotó delante de todos. Ya basta. Siempre la misma historia. ¿No se cansan de hacer como si mi madre fuera la única que importa? Yo soy su madre, carajo. La sala se quedó en silencio. Los tíos y primos nos miraban incómodos, sin saber cómo reaccionar. Yo intenté calmarla. Laura, no se trata de competir. Ellos me quieren porque he estado con ellos, pero eso no significa que no te quieran a ti. Claro que significa eso. Gritó, con lágrimas de rabia. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú disfrutas de esto. Disfrutas de que ellos me prefieran, de que todos te vean como la gran salvadora. Las palabras dolieron, pero no porque fueran ciertas, sino porque revelaban hasta dónde había llegado su resentimiento. Los niños, con lágrimas en los ojos, se acercaron a ella. Mamá, no es que no te queramos, pero tú nunca estás. La abuela sí. Fue como una bomba. Laura se quedó helada, y luego, en un arrebato, agarró sus cosas y salió de la reunión llevándose a los niños a rastras. El golpe de realidad. Después de ese día, la relación se rompió más. Los niños se volvieron retraídos, su rendimiento escolar bajó todavía más y la tristeza en sus rostros se hizo evidente. La familia empezó a darse cuenta de que Laura no podía sostener lo que había intentado demostrar. Un par de meses después, recibí una llamada inesperada. Era la directora de la escuela. Señora, necesitamos que venga. Es sobre sus nietos. Cuando llegué, me explicaron que los niños estaban mostrando signos de ansiedad y desnutrición leve. No era algo grave aún, pero sí preocupante. La directora me dijo con firmeza. Ellos necesitan estabilidad, alguien que realmente se ocupe de su bienestar. Fue entonces que supe que, aunque Laura fuera la madre, su orgullo los estaba arrastrando a un abismo. Yo debía intervenir, aunque me doliera enfrentarla de frente. Ese momento fue el inicio del cambio, el punto donde el orgullo de Laura comenzó a derrumbarse y donde los niños, poco a poco, entenderían que todo lo que hice por ellos fue por amor y no por competencia. La llamada de la directora me dejó con el alma en vilo. Salí de la escuela con el corazón apretado, sintiendo que había llegado a un límite. No podía seguir permitiendo que mis nietos cargaran con las consecuencias de las decisiones de su madre. Era momento de actuar, aunque significara enfrentar a Laura como nunca antes. Esa misma tarde fui a buscarla a su departamento. No había avisado que iba, y cuando abrió la puerta me recibió con una cara cansada, casi derrotada. La casa estaba desordenada, había ropa tirada en el sofá y platos acumulados en la mesa. Los niños estaban en sus cuartos, en silencio, como si no quisieran molestar. Tenemos que hablar, le dije con firmeza. Ella bufó y rodó los ojos, pero me dejó pasar. ¿Qué quieres ahora, mamá? ¿Venir a recordarme que no soy como tú? No, Laura. Vengo a recordarte que tienes hijos. Hijos que están sufriendo, que están descuidados, que extrañan tener estabilidad. La directora me llamó. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que las cosas ya no son un problema solo entre nosotras, sino que están afectando seriamente a los niños. Su rostro se endureció, como si quisiera poner una barrera, pero vi en sus ojos un destello de inseguridad. No necesito que me digas cómo criar a mis hijos. Me gritó. Yo soy su madre. Respiré hondo. No respondí con gritos. Había aprendido que con ella, lo único que podía hacer era mostrarle la verdad con calma. Eres su madre, sí. Pero una madre también reconoce cuando necesita ayuda. Y tú, Laura, no lo reconoces por orgullo. Te molesta que conmigo tengan lo que tú no puedes darles, pero en lugar de aceptarlo, prefieres privarlos de eso. Ella se quedó callada. Vi cómo le temblaba la mandíbula, como si luchara entre aceptar mis palabras o seguir defendiendo su postura. Entonces, los niños salieron de sus cuartos. El mayor, con valentía, habló primero. Mamá, nosotros no queremos pelear. Solo queremos estar bien. Con la abuela estábamos felices. Contigo también podemos estarlo,
pero ya no es lo mismo. Siempre estás cansada, siempre estás ocupada. El más pequeño, con lágrimas en los ojos, agregó: yo extraño la casa de la abuela, extraño cuando nos llevabas a nadar, cuando íbamos al parque, cuando cenábamos todos juntos. Aquí siempre estamos solos. Sus palabras rompieron algo en Laura. La vi cubrirse el rostro con las manos, y por primera vez en mucho tiempo, llorar de verdad. No de rabia, sino de tristeza. Yo solo quería que vieran que yo también puedo, que no me compararan siempre con mamá, murmuró, sollozando. Me acerqué, le tomé las manos y le dije con suavidad, pero con firmeza: hija, nadie te está comparando. Ellos no necesitan una competencia, necesitan a su madre presente. Y necesitan saber que su abuela también puede estar ahí, no como rival, sino como apoyo. Ella me miró, derrotada. ¿Y qué hago ahora, mamá?, preguntó en un susurro. Acepta que no puedes sola. Déjame ayudarte. Pero deja de hacer sufrir a los niños por tu orgullo. La decisión. Después de esa conversación, hubo un cambio lento, pero real. Laura aceptó que los niños pasaran más tiempo conmigo. No lo hizo de inmediato, ni de manera perfecta. Tenía recaídas, momentos en los que volvía a ponerse a la defensiva. Pero cada vez que veía la sonrisa de sus hijos al llegar a mi casa, su resistencia se debilitaba un poco más. Los niños recuperaron su estabilidad. Retomaron las clases que habían abandonado, volvieron a rendir bien en la escuela y poco a poco recuperaron la alegría. Me decían con frecuencia: abuela, aquí podemos ser nosotros. Laura, aunque al principio se apartaba, empezó a notar la diferencia. Una tarde, cuando vino a recogerlos, me sorprendió quedándose más tiempo, ayudando en la cocina, preguntando a los niños por su día. No era la misma mujer llena de rabia, era una hija que, con humildad, empezaba a reconocer sus errores. El punto de quiebre, el verdadero cambio, llegó cuando uno de los niños tuvo una presentación en la escuela. Era un festival donde el mayor tocaría el piano. Había ensayado mucho, y se notaba que volvía a disfrutar de la música. Ese día, tanto Laura como yo asistimos. Al terminar, el niño nos buscó con la mirada. Y en lugar de correr solo hacia mí, como solía hacerlo, fue directo hacia su madre. La abrazó con fuerza y le dijo: mamá, lo logré porque me apoyaste en los ensayos, pero también porque la abuela nunca me dejó rendirme. Ese momento fue como un bálsamo. Laura lloró, me miró y por primera vez en mucho tiempo me dijo con sinceridad: gracias, mamá. Perdóname por todo. Yo también lloré. No por rencor, sino porque sentí que, finalmente, habíamos cruzado un puente. El renacer. Desde entonces, la dinámica cambió. Los niños siguieron viviendo con su madre, como debía ser, pero pasaban largas temporadas conmigo. Ya no había gritos, ni culpas, ni competencia. Laura entendió que no se trataba de quién podía más, sino de que juntas les diéramos la mejor vida posible. Con el tiempo, ella misma empezó a organizarse mejor, a priorizar a sus hijos por encima de sus salidas o caprichos. Aprendió, con humildad, que no pasa nada por pedir apoyo. Yo, por mi parte, dejé de sentirme una intrusa en la vida de mis nietos. Volví a ser lo que siempre quise, su refugio, su ejemplo y su sostén. Y aunque el camino fue doloroso, entendí que a veces los hijos deben tropezar fuerte para abrir los ojos. La lección final. Hoy, mirando hacia atrás, sé que no me equivoqué en darles a mis nietos lo mejor que tenía. Si eso despertó la envidia de mi hija, fue porque ella aún no había aprendido lo que significa ser madre, dar sin esperar nada, construir sin competir. Pero al final, los niños comprendieron la verdad. Comprendieron que no los malcriaba, como decía Laura, sino que los cuidaba y los formaba con amor y disciplina. Comprendieron que no se trataba de tener lujos, sino de sentir seguridad. Y lo más importante, Laura también lo comprendió. Hoy ya no me reclama por darles demasiado. Al contrario, me lo agradece. Porque sabe que si no hubiera estado yo, los niños habrían crecido con vacíos difíciles de llenar. No me considero una mujer perfecta, pero sí una mujer que luchó,
trabajó y construyó una vida para que sus hijos y nietos no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Y aunque la vida me puso en una prueba dura, sé que salí adelante con la frente en alto. Porque al final, los nietos nunca olvidan quién estuvo realmente para ellos.